Se puso frío, no fresco. Dilo bien, no fresco, frío. Cristal, quisiera que me platicaras acerca de lo que es ya con el año viejo, el año nuevo, el perdón. Me encantaría que me dieras una lección de ese tema, la verdad, porque creo que es algo que yo he estado trabajando bastante en perdonar y tratar de ser perdonado por cualquier comentarios o cosas que hice en mi pasado. Pero pues empezando el año nuevo quisiera saber un poco más cómo llegar a ese punto de poder perdonar y también ser perdonado. Con mucha frecuencia vivimos en el pasado. Y el estar viviendo en el pasado nos lleva a tener cargas, a tener resentimientos, a tener culpas también. Entonces, cuando nosotros traemos todas estas emociones ahí en la bolsa, es como si vinieras arrastrando un morral con un montón de piedras encima. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la carga se te hace cada vez más y más pesada y te vas cansando y te vas debilitando. ¿Por qué? Porque simplemente no tienes ánimos para avanzar. Pero, ¿qué es lo que sucede? Tú eres el único que puedes hacer ese cambio. Generalmente, yo tengo una amiga muy querida que se llama Úrsula Lendín. Ella surge o trae o saca a la luz una gráfica de cómo funcionan los niveles del perdón. Ella lo llama el elevador del perdón. Y es muy interesante esta teoría con la que ella da vida, ¿no? Porque dice que primero, cuando estamos en el primer piso de nuestras etapas evolutivas, ¿okay? O a veces se dice que estamos dormidos todavía y vamos despertando poco a poquito y vamos evolucionando, y conforme vamos evolucionando pues vamos viendo la vida diferente. Entonces, cuando estamos en el primer piso, quiere decir que todavía estamos dormidos, vivimos en una negación. Creemos o sentimos que no tenemos que perdonar, que no queremos soltar y vivimos aferrados a esos sentimientos negativos sin darnos cuenta que nos están destruyendo, que nosotros estamos trabajando sin darnos cuenta en nuestra autodestrucción. ¿Por qué? Porque creemos que al perdonar a los demás, les estamos otorgando a ellos nuestro regalo del perdón. Y no nos damos cuenta que el regalo verdadero es hacia nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el que se está envenenando al sentir todos esos sentimientos negativos, pues es uno, porque uno es el que los trae en el corazón. Entonces, cuando todavía estamos dormidos, pues creemos que no quiero soltar porque ellos me hicieron daño, porque ellos me lastimaron, así es que nunca los voy a perdonar. Entonces pasan los años y vivimos aferrados en el pasado, o vivimos también con sentimientos de culpa por las cosas que hicimos. Entonces nos vivimos recriminando, porque nosotros somos los peores jueces de nosotros mismos, ¿no? Entonces nos recriminamos constantemente, ay, yo hice esto, y le damos vueltas en la cabeza una tras otra vez por lo que hice, o ay, si hubiera hecho aquello, o ay, ¿por qué dije esto? Sí, no, si hubiera, sí, ¿por qué no hice esto? Entonces le damos tantas vueltas y vivimos tan llenos de culpas y nos castigamos tan cruelmente por cosas que hicimos 20 años atrás, 10 años atrás. Peleamos con nuestras parejas, peleamos con nuestros amigos, con nuestra familia, y les echamos en cara cosas que quedaron 20 años atrás. Y se siguen todavía llenando de resentimientos, y llega la reunión familiar y están, sobre todo en estas épocas de fiesta, y empiezan a sacar, no que tú me hiciste, no que aquel, o no, yo no voy a la fiesta familiar porque aquel me hizo hace 3 navidades o hace 10 navidades, me dijo esto y lo otro. Entonces vivimos en el pasado y vivimos dormidos, en el letargo, sin darnos cuenta que el perdón es realmente un regalo que nos estamos otorgando a nosotros mismos. Después, subimos al segundo piso del elevador, ¿y qué es lo que sucede? Ahí nos damos cuenta, pues que sí, que ese dolor nos está haciendo daño y que tenemos que perdonar. Entonces, nuestro ego siente que tiene que perdonar a aquellos que nos hicieron daño. Porque tú me hiciste esto, yo te perdono.
Entonces, porque tú me hiciste aquello y tú me dijiste esto o tal cual cosa y me hiciste sentir mal, óyeme, me hiciste sentir mal, entonces yo te perdono. Ese es un perdón que viene desde el ego, ¿ok? Es decir, tú me hiciste a mí. Sin uno verse a sí mismo. Sin uno verse a sí mismo, exacto. Este es la segunda planta de nuestro nivel de conciencia. Ok, ya vamos evolucionando un poquito, ya aceptamos que pues hay que perdonar, hay que soltar, porque no queremos vivir con eso, pero entonces seguimos viendo hacia afuera y decimos, porque tú me hiciste daño, pues entonces yo, como soy todo bueno, soy todo lindo, te otorgo el perdón. ¿Ok? Entonces, bueno, ya pasamos esa etapa, vas evolucionando en tu vida, tu nivel de conciencia va avanzando, entonces llegas al tercer nivel. Y en el tercer nivel te das cuenta que todo lo que pasa en tu vida es porque tú lo estás creando. Empiezas a tomar la responsabilidad total de la vida que estás viviendo. Entonces dices, oye, a ver, yo soy el que tengo el poder y yo soy el que acepto o el que permito que las acciones de los demás me afecten. Así es que el único que se tiene que perdonar a sí mismo soy yo, por haberte permitido que lo que tú hiciste me lastimara. O sea, no es que tú me ofendiste, es que yo permití que tus acciones rompieran la paz interna en la cual yo me encuentro. Y esto es algo muy difícil, porque no queremos aceptarlo. Es preferible vivir en el victimismo y decir, porque tú me hiciste las cosas, tú me hiciste daño. O decir, oye, yo tengo el poder, en mí está el mantener mi paz interior, en mí está el continuar en un estado de bienestar, de armonía, de amor. Y cualquier cosa que hagan los demás, ese es su problema. Si una persona viene y me grita o dice cosas que pueden ser ofensivas, en lugar de decir, oye, me estás haciendo daño, yo voy a verte y yo voy a decir, Dios mío, esta persona está realmente con mucho dolor en su corazón. Trae un sufrimiento espantoso y su veneno lo está consumiendo. Pero como yo estoy en un estado de paz, lo que esa persona diga, pues no lo tomo en cuenta. ¿Por qué? Porque sé que todas esas cosas que esa persona me está diciendo vienen desde el dolor que hay en su corazón. Entonces, en lugar de sentir rabia hacia esa persona, siento una compasión tremenda. Siento amor por esa persona porque lo que esa persona en realidad necesita es amor. ¿Por qué? Porque se siente mal, se siente frustrado con su vida, está infeliz, está insatisfecho con la vida que está llevando. Y yo elijo no engancharme en ese sentimiento, sino al contrario, elijo ver a esa persona con la compasión, con el amor que esa persona necesita. Entonces, aunque esa persona en ese momento no tiene la capacidad de ver lo que yo estoy sintiendo, se lo mando, se lo emano desde mi corazón, porque su ser interno sí lo va a percibir. Tal vez esa persona está guiada por el ego y no lo puede entender en ese momento, pero su ser interno, que es toda sabiduría, que es toda bondad, que es todo amor, entonces sí lo va a sentir. Lo va a sentir a un nivel de supraconciencia. Ahí es donde va a llegar esa emanación, esa vibración. Pero todavía hay más. Cuando subimos otro escalón, otro piso más y llegamos al cuarto piso o al piso más alto del elevador, nos damos cuenta que no hay nada que perdonar. No hay nada que perdonar. Que todo es una cuestión del ego. Todo es una proyección de nuestras creencias y nuestros paradigmas. No existe tal cosa. Todo es perfecto tal cual es. Y yo, si tengo la necesidad de perdonar a alguien, pues es porque mi ego se siente necesitado, válgase la redundancia, de poder tener la paz porque todavía estoy intranquilo. En cambio, cuando acepto que todo es perfecto tal cual es, y que todo es paz, y que todo es armonía, y que todos estamos en un proceso de evolución, que todos venimos aquí a aprender y que al final de cuentas todos somos una conciencia colectiva, todos somos uno, nos damos cuenta que no existe nada que perdonar,
que lo único que realmente existe es la esencia verdadera que existe en nosotros, que es el amor. Y cuando hay amor y cuando entendemos que esa es nuestra verdadera esencia por la cual fuimos formados, de la cual fuimos formados y para la cual fuimos formados, nos damos cuenta que todo está en perfección absoluta. Y es así como tenemos que vivir cada día de nuestras vidas. Fíjate que me encanta lo que dices, pero es más difícil, creo, es más difícil cumplirlo, creo yo. Trabajar tú como persona en ti mismo primero, como dices, perdonarte a ti mismo antes de querer, y no esperar el perdón de los demás. Pero trabajar en ti se puede decir fácil, pero sí requiere muchísima meditación, requiere mucha autocrítica, yo creo, uno mismo, ¿no? Yo creo que esto es un proceso, o sea, estos pasos que yo te estoy dando, cada piso, no creas que sea de la noche a la mañana. Sí, claro. ¿Por qué? Porque venimos con muchas ideas, con muchas creencias, con muchos paradigmas con los cuales pues fuimos educados y vimos, pues, tuvimos ese ejemplo. Entonces el romper con todo ello pues es un proceso de autoobservación diaria, es un proceso de trabajo interno constante, es un proceso de autoaceptación. Nosotros a veces peleamos con nosotros mismos, nos criticamos a nosotros mismos en lugar de aceptarnos y peleamos contra esas partes negativas de nuestro ser, que se le llaman también las zonas oscuras. Pero yo digo que no existen zonas oscuras, existe luz aún en la oscuridad. Así es que nosotros tenemos que aprender a amar también esas cosas que no nos gustan de nosotros, porque son parte de nuestro ser. Entonces, esto que yo te estoy hablando no se va a dar de un día para otro. Sí. Primero, pues tienes que pasar al primer escaloncito, al primer piso, ¿no? Subes al primer escalón, al primer nivel y te das cuenta, bueno, de que no puedes vivir con ese sentimiento. ¿Por qué? Porque uno se siente infeliz, uno se empieza a observar y dices, oye, es que mi vida está atroz, yo no puedo vivir de esta manera, estoy sufriendo y no quiero vivir así. Entonces uno empieza a cuestionarse, ¿no? Y empieza a ver que hay otros modos de vida. Empiezas a ver personas que están contentas, que se ríen, que viven en paz, que viven en armonía. Y tú dices, oye, yo quiero eso también. Yo quiero vivir de la forma que esa persona está viviendo. Pero ¿cómo le hago? Ah, pues tengo que soltar esto. Ok, entonces acepto que lo suelto. Y ya empiezo a soltar. Entonces ya una vez que estoy en paz, que he soltado, que pues he perdonado, empiezo a crecer, ¿no? Porque un paso nos lleva al otro. Vamos viviendo un proceso evolutivo constante. Nosotros vamos aprendiendo de los demás y los demás van aprendiendo de nosotros. Entonces, cuando yo cambio, cuando yo me perdono, mi entorno cambia. ¿Por qué? Porque es que no es que los demás sean diferentes, sino que mi percepción de los demás es distinta. Entonces, en mi interior se produce una transformación y una transformación me lleva a la otra, porque ya que viste que puedes tener una vida distinta, quieres más. No te quieres quedar ahí estancado, porque sabes que puedes llegar a un nivel de paz y de armonía constante. Entonces lo empiezas a practicar. Cada vez que te sucede algo, pues lo practicas, ¿no? Empiezas a soltar, empiezas a liberar y después te das cuenta, bueno, oye, si yo estoy haciendo esto, pues a lo mejor yo tengo el poder. Entonces empiezas a cuestionarte y luego te das cuenta, oye, sí, no es a lo mejor, sí, sí tengo el poder. Y yo puedo tener control sobre mis emociones y yo puedo impedir que lo que otros hagan, pues no me afecte. Entonces lo empiezo a poner en práctica y tomo mi poder interno y dejo que la gente haga lo que quiera, porque al final yo estoy en paz con mi ser. Yo estoy en bienestar. Fíjate que hay una técnica que yo he utilizado a través de los años que a mí me encanta y se ha hecho muy popular, se llama la técnica del Ho'oponopono. Ho'oponopono. Esta técnica viene de la tradición cojuna de Hawái. Entonces los cajunas o cojunas, de acuerdo, inglés o español, lo utilizaban para, antes de irse a dormir, ellos se reunían en un círculo. Entonces, cualquier persona que se hubiera ofendido o que hubiera hecho algo malo, pues se pedían perdón. ¿Por qué? Para que a la hora de que se fueran a dormir en paz.
se fueran a dormir en tranquilidad. Entonces, todo mundo, una vez que se pedían perdón mutuamente, o quedaban tranquilos en su interior, pues podían tener un sueño plácido, un sueño más tranquilo. Tranquilo, y se mantenía la armonía dentro de la tribu. Entonces la tribu podía seguir floreciendo y podía trabajar en ese estado de paz y de bienestar. Entonces, con el paso del tiempo, se fue creando otra técnica. Hubo un doctor, el doctor Len, que era un doctor muy conocido ya en este momento. Bueno, antes del doctor Len estaba esta señora Lorna Simeona, si mal no recuerdo el nombre. Ella, pues, fue la que siguió con la tradición y de ahí el doctor Len la tomó. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Él era un doctor, estudiaba, era un practicante de psiquiatría. Entonces estaba en un pabellón donde estaban los enfermos mentales más grandes que habían. Entonces él se dio cuenta que cada persona que estaba en su mundo era parte de una creación a la cual él estaba dando vida. Entonces él empezó a tomar cada expediente de las personas que estaban en ese pabellón y empezó a verlos como parte de su realidad y empezó a practicar las 4 palabras mágicas del Ho'oponopono, que es el mantra del Ho'oponopono, que es: lo siento, perdóname, te amo, gracias. Lo siento por las memorias de dolor que compartimos juntos, porque desde el momento en que tú estás en mi vida, es porque tenemos algo aquí que sanar, tenemos algo que vivir o que trabajar. Entonces, lo siento por las memorias que despiertas en mí, porque si yo tengo rabia, si yo tengo un sentimiento negativo, es porque tú de alguna manera, o tu presencia, o tus acciones, remueven una memoria que está en mí, porque tú eres una proyección de lo que hay dentro de mí, porque tú y yo somos uno. Y desde el momento en que tú llegas a mi vida, es porque tú me vas a traer esa lección de vida y yo te la voy a traer a ti. Entonces yo puedo despertar alguna memoria en ti que te cause dolor y tú dices: ay, yo no sé por qué esta persona me cae tan gordo y no la soporto y no la trago. Pero no te das cuenta que puede ser alguna memoria de alguna situación que viviste tú hace años, durante tu infancia, que te hicieron o que hiciste y que no has podido sanar. Entonces le dices: lo siento por esas memorias de dolor que compartimos. Perdóname si yo te he ofendido o si alguien de mi familia ofendió a alguien de tu familia, porque a veces pues las traemos esas memorias en nuestro ADN y a veces vienen de generaciones pasadas y no sabemos si yo te puedo causar o te puedo remover una memoria que viene de generaciones anteriores. Entonces lo siento, perdóname, te amo porque tú y yo somos uno. Te amo porque eres un ser de luz. Te amo porque tú eres mi maestro, porque gracias a tu presencia en mi vida, yo puedo ver esa memoria y por ende yo la sano. Y por eso te amo y te doy las gracias. Entonces lo siento, perdóname, te amo. Gracias. Entonces, cuando yo empecé a practicar el Ho'oponopono, yo empecé a cambiar muchas creencias. Fíjate que yo tenía muchas culpas. A nosotros sobre todo a la mujer, ¿no? Creciendo en la cultura mexicana, no, que no te pongas esa falda porque si no eres una prosti o porque a ti te gusta, o cosas así que los papás te decían que, oh, no, esa es bien tal por cual, o aquella, no, o no, esa es bruja, o no, nada más hablabas algo distinto que no estaba de acuerdo a las creencias de esa época. No, porque ella practica meditación, no, se pone la mente en blanco y se le mete el diablo. Cosas así, por la ignorancia de la gente. Entonces, nuestra ignorancia nos lleva a vivir atados a esas creencias retrógradas que nada más nos están limitando y que no nos dejan avanzar y que nos llevan a estar juzgando constantemente a la gente. Entonces el juicio nos destruye y también destruimos porque estamos emanando una energía negativa a otras personas que al final de cuentas regresa a nosotros y que nosotros somos los únicos que estamos realmente sufriendo a través de ellas. Entonces, porque a lo mejor tú estás juzgando a alguien y esa persona está feliz con su vida y mientras tú aquí te estás martirizando, tirándole mala onda, mala vibra a la gente, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a soltar todo eso,
Cuando nosotros empezamos a ver que nosotros somos responsables de todo ello, pues entonces viene una transformación. Entonces, una vez que te empiezas a perdonar, yo me empecé a perdonar, empecé a practicar cada momento de mi vida donde yo me sentí miserable, donde yo me sentí culpable, donde mi autoestima estaba por los suelos, donde yo le puse atención a lo que la gente decía, donde yo le di poder a los demás sobre mí y creí eso que me habían dicho, creí que yo era esa persona de la cual ellos decían, yo creí que yo era eso, pero no fue por culpa de ellos, fue porque yo lo acepté. Entonces yo me tuve que perdonar a mí misma por haber creído todas esas cosas y por aceptarlas como una realidad. Pero entonces me di cuenta que esa no era mi realidad. Eso era lo que los demás me habían dicho. Entonces, cuando ya rompí con esa realidad, cuando ya uno rompe con esa realidad, entonces queda un espacio vacío. Entonces tú eliges cómo vas a llenar ese espacio. Entonces yo lo elegí llenarlo con amor. Yo elegí llenarlo con amor. Yo elegí el creer, el aceptar que yo soy amor. Que el poder infinito de Dios me creó a su imagen y semejanza. Esta frase tiene mucho poder y es un poder que va más allá del poder religioso. Porque me creó esa energía a su imagen y semejanza. Así es que si esa energía tuvo el poder de crearme con tanto amor, yo soy amor, yo soy también ese poder, yo soy también esa energía, somos uno. Entonces no hay divisiones. Entonces cuando tú vas evolucionando y vas aceptando que tú eres amor, te das cuenta de que no hay nada que perdonar. Eso es solamente una proyección de nuestra mente, pero eso es algo ya todavía a un nivel que tú tienes que pasar por todos esos pasos. Claro, si no haces la tarea, de nada te va a servir. Si no haces tu trabajo interno, de nada te va a servir. Y óyeme bien, que no quiere decir que tú siempre vas a estar peace and love, todo está tranquilo y sereno. Sí. No, vas a enfrentar el día a día y va a haber situaciones que te vas a querer jalar los pelos y que te da rabia y que te da coraje. Es normal. Tenemos la capacidad de sentir y desde el momento en que dentro de nuestro ser habita la capacidad de sentir todas esas emociones, pues está bien, es normal. El problema no es que sientas esas emociones, el problema es que permitas que esas emociones controlen o dominen tu vida. Y que dejes de usar o que no uses o que simplemente ni cuenta te des que tienes el poder y que tienes la capacidad de utilizar esos poderes internos para restaurar tu paz interior. Que esa debe ser tu estado natural, el estado de paz, el estado de armonía, porque al final, donde hay amor, todo está en paz. Muy cierto, muy cierto.